Y vamos a otro tema, porque tras el ataque sufrido en Pensilvania por Donald Trump, su figura pareciera haberse fortalecido, según se aprecia en lo que ha pasado hasta ahora en la Convención Nacional del Partido que se está realizando en Milwaukee. El expresidente de Estados Unidos se está consolidando ya como el posible ganador en las elecciones de noviembre. Eso dicen las encuestas hasta ahora. Queremos analizar este tema y vamos a tomar contacto de inmediato con Gilberto Aranda, él es académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. ¿Cómo le va, Gilberto? Un gusto saludarlo. Un gusto también para mí, muy buenos días. Bueno, ¿cómo analiza esto que ha pasado en las últimas horas? Efectivamente, Donald Trump está más fortalecido desde este fin de semana tan negro para él con este intento de asesinato. Bueno, era previsible que después de un intento de magnicidio, lo voy a decir así porque se trata de un Sí. expresidente, y sobre todo con toda la imagen que es proyectada respecto de fortaleza y heroísmo, ese puño en lo alto, que es el símbolo de la resistencia y la victoria, la exposición del pecho, la arenga a los asistentes que contemplaron todo, era previsible que sucedieran dos cosas. Una, que hubiesen llamados de unidad, que a mí me parece que en cambio dura muy poco, y desde luego que se empinara, voy a decirlo así, la figura de Donald Trump, que ya está sacando promedio 3 y 4 puntos de ventaja sobre su rival Joe Biden. Ya, ¿y qué deberíamos esperar para las próximas horas? Porque están todos esperando el discurso de Donald Trump, el primer discurso más importante que va a dar luego de este intento de asesinato. ¿Deberíamos cambiar o escuchar un cambio de tono más en la línea de la amistad cívica como está propiciando Joe Biden, o no va a cambiar el Donald Trump que conocemos? Es muy interesante pensar en términos de la coyuntura vis a vis la biografía de larga tiempo. Su biografía nos dice que él utiliza la polaridad, la polarización, que él echa mano políticamente del recurso retórico divisivo, donde quiere mostrar diferencias totales con sus adversarios. Eso es su historia. Luego, en la coyuntura es que este intento de asesinato es un llamado a atención a la sociedad norteamericana, donde sin lugar a dudas no solamente entran los republicanos, sino que también los demócratas que han caído en el juego, de alguna manera acompañan, secundan esta polarización retórica, y por lo tanto yo diría que es difícil preverlo exactamente cuál va a ser su discurso, pero tengo la impresión que por biografía no va a dejar completamente de lado lo que es la polaridad y probablemente vaya acompañado de algunos tintes de unidad, de concordia, de mínimos comunes, pero pienso que van a ser más bien mínimos respecto a lo otro. Ya. Gilberto, y hemos visto también en las últimas horas que Donald Trump ya tiene compañero de fórmula, va a ser el senador Vance, el que lo va a acompañar por lo menos en la papeleta. ¿Es solamente un dato del vicepresidente a esta altura al saber quién es, o es una persona que puede aportar algo relevante en la campaña de aquí al mes de noviembre, por ejemplo? Mira, históricamente se decía que el vicepresidente era crucial en cuanto estaba a un latido de la presidencia, ¿no? Y esto en la historia de Estados Unidos no es inédito ni poco común. Exacto. En la historia de Estados Unidos han habido 4 presidentes asesinados en 1861, 1881, 1901 y 1963 y varios otros intentos sobre otros presidentes. Entonces, no es menor. El vicepresidente en 4 ocasiones se transformó a partir de un asesinato en la figura primera. Y además yo tendría que decirles que él también desempata en algunos casos en el Senado, cuando hay paridad, que es bastante común, él desempata las votaciones. Entonces, la verdad es que no es una pura figura simbólica o de adorno, ¿no? Sino que tiene funciones legislativas y funciones de acompañamiento bien relevantes. Lo que tendríamos que decir de Vance es que lo que rompe el molde es que en general han sido vicepresidentes que complementan al presidente en su personalidad, en el sector político que lo acompaña. Biden, que es un centrista, escogió a una persona de un ala más de izquierda progresista, por decirlo de alguna manera, más liberal progresista, como Kamala Harris, y tendríamos que hacer una secuencia donde generalmente ha sido así, un complemento. En esta ocasión, Trump se deslinda por su alter ego,
por un mini Trump, por decirlo así, por alguien que lo replica en muchos sentidos y tal vez el único contrapunto complementario es que es una persona muy joven, porque recordemos que Trump tiene 79 años, apenas 3 años menos que el presidente actual Biden, y este es un hombre de 39 años que por biografía replica en ciertos sentidos, no Sí. completamente, la historia de Trump, también con un historial de declaraciones divisivas en su haber. Claro, mi pregunta apuntaba, Gilberto, en el sentido de que ya cuando Trump fue presidente tenía a Mike Pence como vicepresidente y la verdad es que no se llevaban, no bailaban al mismo ritmo, incluso terminaron peleados después de la presidencia. Ojalá que acá las cosas funcionen mejor. O sea, queda claro que Pence era en la línea de lo que le comentaba, que era un vicepresidente más en la sintonía de complemento, con una personalidad distinta y apelando a sectores políticos distintos a los del presidente Trump en su momento. En este caso eso no ha sido así, se apela más bien a la misma base. Tenía otras opciones, Trump tenía otras opciones, incluso Tim Scott en otros lugares que es afroamericano, precisamente para llegar a segmentos que han sido más reacios a votar por él, pero no, optó por alguien muy parecido que le asegura lealtad, tal como usted dice, completa lealtad, y junto con la completa lealtad es, por su edad, podríamos decir, la proyección del proyecto trumpista. Ya. Y en el caso de Joe Biden, del presidente de los Estados Unidos, a partir del intento de magnicidio del fin de semana, ¿se fortalece su campaña o al contrario? Esto es una herida para él también como el hombre que quiere ser reelegido como presidente de los Estados Unidos. ¿Se ve afectado de alguna manera también? Hay como dos consecuencias que no están plenamente sintonizadas, que pueden ir más bien a contrapelo, pero yo lo diría así. Por una parte, vemos a un presidente Biden que inmediatamente llama a rechazar a este tipo de acciones, decir que no es propio de la historia de Estados Unidos, pero lo dice en términos de imagen de una manera mucho más calma, mucho más pausada, que podríamos decir es precisamente lo contrario a aquel símbolo de fortaleza que deja a Trump después del intento de asesinato. Es decir, se puede apreciar la diferencia entre fortaleza y cierta debilidad que ha sido puesta desde los días del 27 de junio, del último debate donde hubo tantos titubeos y Sí. lapsus por parte también de Biden. Pero al mismo tiempo hay que hacer notar, y esta es la otra tendencia que no se sintoniza plenamente, es que el foco cambió. El foco cambió porque ahora todo ya no estamos hablando de los lapsus de Biden, estamos hablando del intento de asesinato y de la convención republicana, y Trump es el foco, es el protagonista. Y en ese sentido hay que decir que también este cambio de foco sirve a Biden en cuanto puede ganar espacio para reformular una carrera que se ve cuesta arriba, tengo que decirlo, y Sí. la última oportunidad para repensar y hacer un cambio de jugado, de jugador, eventualmente que se ve cada día más difícil, va a ser la convención demócrata entre el 19 y 22 de agosto próximo en Chicago, Illinois. Ya. ¿Y llegará a la convención? Es la gran pregunta que uno se hace, porque los plazos avanzan muy, pero muy rápido y esa es la línea roja. Si ese día es nominado ya como el candidato oficial del Partido Demócrata, no hay vuelta atrás. Vaya Joe Biden a la papeleta. Es que lo que te decía era que precisamente hoy día apreciamos entre sectores demócratas que hasta antes de este fin de semana que pasó, hasta antes del intento de asesinato, cada vez eran más altisonantes respecto a mudar la fórmula presidencial, a cambiar al menos al candidato presidente. Claro. Y esas voces diría yo que han ido, ya son menos. Yo diría que hay cierta resignación en una parte del Partido Demócrata a un resultado que hoy día aspecta a un triunfo de Trump. Sí, quedan 4 meses, eso es una eternidad en política, pero esa es más bien la proyección que tenemos hoy. La línea roja, tal como la he dicho, es la convención demócrata en Chicago del 19 al 22 de agosto. El cambio tiene que ser dentro de este mes que queda, si no, no va a haber un cambio, tendría que pasar algo muy extraño para que cambiara. Y la verdad es que yo veo en una parte del Partido Demócrata resignación, en otra todavía unos últimos intentos de cambiarlo. A mí me parece que así como están las cosas, es altamente probable que Trump pudiera tener una mejor chance de ser elegido después de un periodo fuera. Pero de todas maneras, el nombre pasa a esta altura, el nombre de Joe Biden pasa a ser también un dato, pensando en que si cambian al candidato, ponen a otro candidato a presidente de los Estados Unidos respaldado por el Partido Demócrata, también las posibilidades de ganarle a los republicanos son muy inferiores, ¿o no?
Lo que dicen básicamente las empresas y las organizaciones que se dedican a pronóstico es que Kamala Harris, que es lo inmediato, incluso estaría en un desempeño inferior a estas alturas, cuando no es la candidata a la presidencia, sino que a la vicepresidencia, tendría un desempeño inferior a Biden. Luego, ¿por qué también no hay tanta oposición a Biden? Lo más probable es que si esto hubiese seguido otro carril, la base demócrata, que es mucho más progresista, mucho más liberal en sentido atlántico, o sea, algo así como izquierdas, Claro. probablemente habría escogido en otro tipo de campaña un candidato más de esa ala. Biden es un candidato centrista, no hay que ser a lo más centroizquierda, pero muy centrista, que es lo que quiere seducir el Partido Demócrata a aquel grupo de electores que no son necesariamente ni muy republicanos ni muy demócratas, que están al medio, y un eventual cambio hacia un candidato más progresista podría activar muchos anticuerpos. Entonces, están en una tesitura en el Partido Demócrata altamente compleja, donde un cambio por Kamala Harris u otro candidato no asegura el triunfo. Hoy día yo diría que están mucho mejor aspectados los republicanos con Trump a la cabeza. Ya. Gilberto, y en lo que tiene que ver con el servicio secreto, estaba leyendo hoy día la prensa internacional, se habla de un plan iraní para intentar asesinar a Donald Trump, que estaba siendo monitoreado por la inteligencia de los Estados Unidos, y se logra, uno dice, captar eso, detectar eso que viene desde afuera, pero se pierde y se fracasa en lo más básico, que es detectar un francotirador frente al propio candidato. ¿Qué deberíamos ver ahora como cambio en torno a la seguridad de los presidentes? Y esto es para Estados Unidos y para todo el mundo, probablemente a partir del incidente del fin de semana. Bueno, presidente y expresidentes, claro. Tener muy claro que lo que vimos el día sábado al atardecer fue básicamente la concatenación de una polaridad máxima que lleva décadas en Estados Unidos, junto con la libre disposición para adquirir armas. En Estados Unidos eh, hay más armas que personas, y es muy fácil conseguir un rifle o un semiautomático AR-15. Y finalmente, los fallos de seguridad, que es lo que usted alude. Um, lo que hubo fueron fallos de seguridad en el nivel de coordinación. Los anillos concéntricos no se intercomunicaron bien. Por lo tanto, lo que tendríamos que tener presente para presidentes y expresidentes es que cuando hay más de un aparato de seguridad en torno a una persona de relevancia, la coordinación tiene que ser total. Es decir, aquí el servicio secreto no se coordinó con el segundo anillo, es la policía del estado de Pensilvania, y el tercero, tendría que haber revisado las mochilas de la gente que va con mochila a Sí, lo un básico. acto de este tipo, que son los policías del condado, del condado en este caso. No hubo coordinación, y yo agregaría que al mismo tiempo miren, voy a decir algo, yo no creo que esto sea un montaje, yo creo realmente que todo está apuntando que fue efectivamente un intento de asesinato, y hay que averiguar, el FBI está a cargo. Pero evidentemente el equipo de campaña de Trump se puso en todas las circunstancias, y yo creo que algunos pensaron que ante una amenaza o riesgo la imagen de Trump tenía que ser realzada. Pero aquí, en ese realce, que significa que el presidente dice que esperen y que de alguna manera levanta el puño, expone el pecho, hay otro fallo de seguridad. Un servicio secreto no puede permitir incluso al presidente, al candidato presidencial, exponer su pecho después de un intento de este tipo, porque de alguna manera si ahí hubiese otro francotirador, podría haber terminado también con su vida. Así que evidentemente hay fallos de seguridad y hay lecciones que aprender a este respecto. Ya, pero de todas maneras, como está hoy día la sociedad norteamericana, si eventualmente Donald Trump sale electo, no se va a acabar la polarización. O sea, no hay una causal directa que uno diga en el corto plazo Estados Unidos va a dejar de estar tan dividido entre republicanos y demócratas. Eso es una falacia pensar así, ¿o no? Bueno, primero que la polarización es global, y Sí, también está en este país. Y también hay, aparte del tema de seguridad, también tenemos muchas lecciones que aprender respecto a cómo una retórica malsana nos puede llevar a una crisis de convivencia mayor. Eso no solamente en Estados Unidos, sino que en Francia, en América Latina y en Chile. Muchos me dicen, ¿no estamos a ese nivel? Sí, no estamos a ese nivel, pero podríamos llegar a ese nivel. Entonces, definitivamente el triunfo de Trump no va a sellarlo, va a depender mucho también de la retórica que se utilice, la posibilidad de construir puentes con una oposición demócrata eventualmente, etcétera. Pero esta
división que lleva décadas, pero que se ha incrementado a partir del año 2010-2011. Para cerrar esa división hace falta mucho tiempo y la voluntad de concurrir a un proceso de reconciliación o como mínimo a un proceso de colocarse de acuerdo en cuestiones básicas. Si eso no pasa, pues eso no va a llegar y nada pareciera hacer prever eso. Yo simplemente quiero decirle que lamentablemente hay muchas series de algunas plataformas y algunas películas que decían que esto estaba pasando y miren, la realidad una vez más supera a la ficción. Bueno, seguiremos muy atentos a lo que pasa ahí en la sociedad norteamericana. Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, muchas gracias como siempre por compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias a ustedes y muy buenos días. Gracias, buen día.